Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Contravía. Soy Diego Aretz. En esta ocasión invité a Carlos Caicedo, candidato a la presidencia de Colombia, exalcalde de Santa Marta. Carlos, bienvenido a Contravía. Muchas gracias, Diego. Un cordial saludo para todos los televidentes de Contravía. Bueno, si tuvieras que resumir, esta entrevista medianamente larga, pero si tuvieras que resumir cuál es tu propuesta a la presidencia de Colombia, ¿cuál sería? Diego, básicamente la superación de la desigualdad es creo que el principal problema que existe en nuestro país. Desigualdad que se expresa en la desigualdad de ingresos. El 65% de las personas en Colombia vive de rebusque. El 50% de los jóvenes no va a la universidad, eso es desigualdad. La tierra, la mayoría de la tierra está concentrada en una ínfima minoría de personas, ¿no? De manera pues que tenemos cerca de 7 millones de hectáreas productivas, más o menos, y 15 millones de hectáreas improductivas, ¿no? Cuando perfectamente podríamos estar desarrollando cualquier cantidad de economías en torno a la tierra, pero precisamente está en pocas manos. Y este es el 8º país más desigual del mundo y el principal país en desigualdad en América, junto con Guatemala, Haití y Honduras. La desigualdad también se expresa en una concentración del poder en el centro y en una precariedad social e institucional en las regiones. Este es un país de regiones, pero que no existe en la dimensión político-administrativa de Colombia. Centralismo nos tiene asfixiados. La desigualdad se expresa en la falta de acceso, la precariedad del acceso de la gente al agua potable, al saneamiento básico, sobre todo en las regiones colombianas. De manera pues que yo creo que esa debe ser la principal apuesta de cualquier gobierno en nuestro país. Superar la desigualdad generando un nuevo modelo económico que genere riqueza y por supuesto entonces ingresos y una mejor distribución de los impuestos para que efectivamente podamos generar equidad social, inclusión, superar la desigualdad y al mismo tiempo crear un país ambientalmente sostenible y un país con instituciones eficientes, transparentes, cercanas a la gente, que superan la corrupción. Y bueno, todo esto al final debe conjurar las causas estructurales de la violencia y la consolidación de la paz. Hablando de la paz, ¿cómo ves el acuerdo de paz, digamos, los acuerdos de paz que se lograron y todo ese proceso que ya pues ya las FARC están en la política, ya digamos que ha ocurrido una cantidad de cosas, pero ¿cómo lo lees tú? Bueno, yo creo que se logró un acuerdo con una guerrilla que está en mora de implementarse a cabalidad. La JEP tuvo significativos recortes. Me parece que ahí deben concurrir no solo los guerrilleros, militares, políticos, todos los financiadores de esa guerra. Es bueno que se conozca y a partir de aquí se repare a las víctimas. La circunscripción especial de víctimas también se le hizo conejo, la embolataron, lo que refleja la mezquindad del sistema político colombiano con quienes han sido los más afectados, que es los millones de colombianos que fueron desplazados a sangre y fuego de sus territorios. Y además está pendiente la reforma agraria, ¿no? Que fue uno de los puntos centrales del acuerdo. De manera pues que yo creo que hay que avanzar en la implementación no solamente las condiciones de inserción productiva de los desmovilizados y la garantía de su derecho a la vida, porque se le está vulnerando a los desmovilizados de la FARC, sino también en cuanto a la implementación del acuerdo y los impactos positivos que este puede tener hacia las víctimas, los territorios, el campesinado a partir de su inclusión vía una reforma agraria y programas de desarrollo rural y la verdad y la reparación que es fundamental en estos procesos para que se genere la consustancial reconciliación, el ir sanando heridas, que no es sencillo después de una guerra prolongada de 50 años. Y además, a través de ese acuerdo, mandar un mensaje positivo en la negociación con el ELN, que está también aún en tablas, ¿no? O en veremos.
¿no? Y que hay que persistir, por supuesto, desde el inicio. Es una iniciación que tú conoces muy bien, digamos, la problemática con el ELN, digamos. ¿Cuáles son los retos con el ELN? ¿Cuál es la... ¿Qué pasa con ellos? Yo pienso que el ELN tiene que ponerse de acuerdo internamente, es que es una tensión histórica, ¿no? La tensión histórica entre ir a la revolución armada, la insurrección armada, ¿no? Y el fortalecimiento entonces por esta vía de los frentes guerrilleros o el jugársela a fortalecer las organizaciones sociales y el poder popular. Y esta tensión se expresa entonces en una corriente un poco más orientada a darle voz a las organizaciones comunitarias de la sociedad civil, ¿cierto? De ahí la propuesta del ELN, de que sea finalmente la sociedad civil la que determine el contenido de la agenda. Pero por el otro lado, un sector muy ligado a la economía de la guerra, ¿no? Que persiste en ella, no sabiendo el daño que políticamente no solamente ellos se hacen, sino que le hacen a todas las comunidades en los territorios donde ellos influencian, y la credibilidad que se le resta al proceso. Entonces hay una tensión allí que aún no se han resuelto, y por ello hay tanta ambivalencia en ese proceso de negociación. Evidentemente, si hay una decisión de separar armas de política, en principio se hubiese dado una demostración de compromiso con la paz, por ejemplo, cerrando las puertas al secuestro, ¿no? Y por el otro lado, la declaratoria de cese unilateral al fuego, que han temporalmente hecho, pues lo hubieran podido plantear como una apuesta permanente para que eso propiciara también el compromiso del Estado y se generara un cese bilateral para que entonces, ya sin digamos, estos riesgos para el proceso de paz, se adentraran las rondas de Quito en la discusión de contenidos, en la reglamentación para la participación de la sociedad civil y que fluyeran las propuestas. Porque yo creo que esto es como lo más importante, porque el proceso me parece que está teniendo un desgaste mucho más con las acciones militares que han desarrollado ellos, que muchas han sido evidentemente unas grandes equivocaciones, y todos los sectores que apoyamos este proceso de paz, entonces nos vemos calzas prietas frente a los sectores de la extrema, que claman es porque se rompe ese proceso y que finalmente se vaya a la guerra, a ver cómo se le elimina el ELN, entre otras una decisión equivocada, porque pues el ELN ahí tantas veces los han dado por extinguidos y ahí vuelven y reaparecen, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser, en el caso de que llegaras a presidente, cuál va a ser tu posición frente al ELN? Pues yo pienso que mantener la mesa, plantear ritmos y tiempos. Creo que al ELN hay que exhortarlo a que convoque algún tipo de evento, congreso, así como en su tiempo lo hizo la FARC ya para tomar una decisión de ir a la negociación y luego para cerrar la misma. Deberían hacerlo. Deberían convocar un congreso de esa organización para que efectivamente tomen una decisión de si van a la paz, y si van a la paz encontrarán un gobierno jugado con la paz, ¿cierto? Como nosotros, que vamos efectivamente a canalizar las reivindicaciones que el ELN históricamente ha venido planteando para que éstas se debatan en una mesa y que evidentemente pues jueguen allí en la construcción de una agenda de reformas que necesitamos adelantar en Colombia y en la cual la voz de ellos y de los sectores que digamos, la han influenciado históricamente cuenta y es muy importante. ¿Cuál es tu modelo de desarrollo, el modelo de desarrollo que tienes, digamos, pensado para Colombia en los próximos 4 años? Mira, yo creo que tenemos que ir a una economía productiva. Nosotros hemos apostado esencialmente por un modelo que no ha variado en lo sustancial desde la época de la independencia, de extraer minerales de cualquier tipo, ¿no? Todavía seguimos extrayendo oros en socavones y en aluvión, ¿no? Y seguimos extrayendo ahora carbón y petróleo, ahora con una serie de técnicas que algunas censuramos como el fracking, pero finalmente es una economía extractiva y de producción de materia prima, que llaman commodities ahora, y ese tipo de apuestas pues ya está agotada porque no ha generado sino informalidad para la vinculación de la población económicamente activa. El 65% vive del rebusque, esa es la realidad, y el 10% está en desempleo. Y en la zona rural se aumenta exponencialmente las condiciones de precariedad laboral. Entonces el modelo se agotó, no funciona. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Apostarle. Por eso para mí la paz es fundamental, porque hay 2 apuestas de la propuesta que tenemos de 4,
apuestas en términos económicos, que tienen que ver con la paz y que inclusive los indicadores asociados a ellas han mejorado. Uno, agricultura, ¿no? Colombia tiene que volverse una potencia agrícola obviamente orientada a agricultura inclusive sostenible, orgánica. Eso supone recuperar suelos, reforma agraria, sistemas de riego, germoplasma, semillas mejoradas, biotecnología, acceso a capital, acceso a crédito, encadenamientos productivos, ¿no? E infraestructuras para acceder a los mercados. No solamente son vías, centros de acopio, pero también medidas que tiene que tomar el Estado en relación a la sustentación de precios, porque tú empiezas a producir, el precio se cae y finalmente el campesino se quiebra. Entonces tenemos que hacer una reforma agraria integral, pero tenemos que hacer una apuesta agroindustrial importante en Colombia, que tenga como propósito abastecer el mercado interno y obviamente exportar excedentes que tengan unas altas tasas de retorno. Bueno, la primera decisión que hay que tomar es actualizar el catastro rural. En la actualización del catastro rural vamos a encontrar que si cobramos un 80% promedio a las propiedades rurales de más de 2.000 hectáreas, que son la mayoría concentradas en pocas manos, pues tú vas a tener que recuperar cerca de un 13 billones de pesos, ¿cierto?, en impuestos. Esto es dicho por los expertos, o sea que en 4 años tú tendrías evidentemente casi 50.000 millones de pesos, con lo cual también podrías reinvertirlo en el propio campo. Si no quieren pagar, seguramente entonces esta tierra puede ingresar al mercado de tierras, a un banco de tierra que compraríamos para redistribuir en el campesino, que necesariamente hay que buscar articularlo, ¿cierto?, en un sistema cooperativo, solidario, de encadenamiento productivo, para evitar pues que con pequeños minifundios que se le entregan de 20 hectáreas, parcelas de 30 hectáreas, pues no tengan mayor capacidad competitiva. Claro. Evidentemente hay que hacer una racionalización también de los recursos que hoy tenemos. Si logramos que en Colombia las rentas más altas hagan tributación progresiva, como pasa en los países desarrollados, evidentemente con esos recursos podemos hacer redistribución social. Ahora, lo segundo que hay que hacer es el turismo. El turismo ha venido creciendo un 30% en el último año, un 150% en los últimos 7 años. Es decir, que hay una correlación entre disminución de conflicto y incremento del turismo. Vienen cerca de 6 millones de viajeros al país, la mitad son extranjeros. Esto podría significar que si triplicamos el número de viajeros y obviamente nos enfocamos en turismo sostenible o de naturaleza, que nos genera no $80 gasto promedio de un turista corriente, sino 280, $400. Esto significa que entonces podríamos tener no 6, sino 18 millones de turistas, y el ingreso que hoy tenemos de 5.700, 5.800 millones de dólares anual podría triplicarse, y el empleo que está en 1 millón, ¿cierto?, podría triplicarse. Ahora, hay que formalizar ese empleo. ¿Qué necesitamos? Conocimiento en los idiomas, mejorar gastronomía, infraestructura para la conectividad internacional, para la conectividad nacional, movilidad rápida, no solo en buses, trenes, sistemas acuáticos. Trenes, eso sería bien, claro, innovador. Pero total, que va a servir obviamente para que este país se conecte más ágilmente, la gente mucho más rápido, pero que también nos crea las posibilidades para que efectivamente este país pueda ser una potencia de turismo de naturaleza. Es que es el segundo país en biodiversidad en el planeta, eso hay que ponerlo en valor. Eso nos va a llevar a que tomemos la decisión de conservar los 37 páramos que tenemos, lo declaremos patrimonio estratégico del país, que protejamos los ecosistemas, y ampliemos la frontera de los parques naturales, las reservas indígenas, porque al final todo esto se pone en valor en una apuesta turística de esta naturaleza. En el mundo hay 1.320 millones de viajeros según la Organización Mundial del Turismo. Fíjate tú que eso podría significar un flujo de turistas grandísimo a Colombia. Lo tercero tiene que ver con la industria. La pequeña y mediana industria sobre todo necesitan recibir incentivos. La creación de negocios hay que eliminarla. La mayor cantidad de impuestos, hay que crear una ventanilla única porque hay mucho trámite. Un joven emprendedor que quiera montar un negocio se encuentra con varios problemas. La tramitología. Segundo, la imposibilidad de acceder al crédito, al capital. Por tanto, hay que hacer una reforma también para que el sistema financiero coloque
determinadas sumas de dinero, ¿cierto?, para este tipo de apuestas emprendedoras. Y esto supone un fondo de garantías de parte del Estado. Colocar crédito a unas tasas blandas, inclusive con plazos muertos para los emprendedores, yo creo que es fundamental. Entonces hay que incentivar las pymes. Obviamente en apuestas en las que el país ya tiene algún éxito, ¿verdad?, para ser mucho más competitivo. No estamos hablando de una industria automotor, pero por ejemplo una de autoparte. Estamos hablando de una industria electrónica sofisticada y robótica, pero sí por lo menos de electrodomésticos, que el país ya ha desarrollado ciertas capacidades para que poco a poco empiece a ser competitivo. Estamos hablando de tener mayor capacidad competitiva en la producción de muebles, de calzados, de textiles, ¿no? Y en la medida en que el país le apueste a estas industrias, sin duda alguna vamos a tener mayor capacidad de generar empleos de calidad, ingresos de calidad. Y por último, ciencia y tecnología. La ciencia y tecnología, la cuarta revolución industrial, tienen que ingresar a Colombia. Tiene que ingresar a Colombia precisamente con incentivos del Estado. El Estado tiene que abrir líneas que atraigan la inversión extranjera, que atraigan el conocimiento existente en el planeta, para que se articule con la academia colombiana, con la ciencia colombiana y con las empresas colombianas, y esto implica incubadoras de ideas de negocios, incubadoras de empresas, parques tecnológicos, ¿no? Bueno, hay una apuesta extraordinaria que hay que hacer en este campo e incentivar a la universidad, a la empresa y al sector privado para transitar la ruta que transitaron los países escandinavos o transitó Corea del Sur en relación a estos temas de ciencia y tecnología o Singapur. Todo ya de una u otra manera tiene una ruta trazada por países que han tenido éxito. Yo lo que haría es desarrollar varias misiones en Colombia hacia estos países y atraer misiones de estos países para generar, digámosle, una curva eficiente del tiempo en materia de aprendizaje. Es decir, reducir la curva de tiempo y la curva de aprendizaje y la curva de error, ¿no?, para evidentemente los 4 años hacerlo lo más productivo posible. O sea, sí hay de dónde aprender. Esto es lo que va a permitir generar riqueza, empleos de calidad, ingresos de calidad que nos permitan luego subir salario mínimo, recoger impuestos y hacer redistribución social para financiar, por ejemplo, una de las propuestas que a mí me parece central, Diego, y es no cobrarle a ninguna persona, a un niño, a un adolescente o joven, por estudiar. Estudiar debe ser un derecho fundamental, universal y gratuito. Educación gratuita para todos los colombianos. Para todos los colombianos. Podríamos gradualizar la decisión primero con estudiantes de secundaria pública y estrato 1 y 2 de colegios de secundaria privada. Eso significa inversión para la universidad pública. Pero ¿no? necesariamente hay que fortalecer la educación pública. Yo por eso creo que hay que ir más allá de estos programas de Serpilo, porque evidentemente, pues, en mi enfoque como docente y como rector, todos los jóvenes son pilos. Decirle a algunos peleen por unos cupos y la mitad queden sin oportunidades, yo creo que eso es casi que cercenarle los sueños, las aspiraciones y limitarle en buena medida las oportunidades en la vida a un muchacho de 17, 18 años. Yo vengo desde la pobreza profunda. Mi madre, una mujer campesina que hizo hasta tercero de primaria, se fue a la ciudad migrando precisamente para buscar mejores oportunidades de salud y de estudios para mí, desde apenas 2 años, cuando nací en Aracataca, y se empleó en casas de familia. Si no fuera por el preescolar público, la primaria pública, la secundaria pública y la Universidad Nacional, la universidad pública, pues yo evidentemente no estuviera aquí en esta conversación contigo. Quién sabe qué oportunidad hubiera tenido en la vida, creo que muy limitada. Entonces, mi padre maestro y mi madre trabajadora del servicio, siempre entendieron que lo importante era la educación. Pero la mayoría de los jóvenes que nacen en estos hogares pobres, además de familias en las que el padre no vive con la madre, no, mujeres cabezas de hogar, pues se sacrifica o unos o todos. Por eso el Estado tiene que dar la oportunidad de estudiar a los niños en preescolares públicos de calidad que acabaron la educación preescolar, vamos a restablecerlo, y fortalecer la básica y media, y esto implica pagarle bien a los maestros, que es la primera decisión que tenemos que tomar
es remunerar adecuadamente a los profesores para que la profesión docente sea una profesión altamente reconocida en términos sociales y peleada por los mejores desempeños académicos. La gente que se tiene que preparar para ser docente, como ocurre en Alemania o en Canadá o en los países nórdicos, ¿no? o en Corea o en Singapur. No es que simple y llanamente se encuentra el puesto docente de casualidad. Y universidad pública gratuita y un sistema público gratuito supone una reforma constitucional y supone reorientar recursos, por ejemplo, el 30% del gasto en defensa, porque no lo enviamos hacia allá. Una estampilla grande. Claro, ahí tendríamos dinero, Diego. Le quiero preguntar por el rol político y obviamente económico también que tendría Colombia en la Colombia de Carlos Caicedo, digamos, la Colombia de tu presidencia. Y particularmente en la región, ¿qué rol político y económico tendría o qué miradas tendrías? Y particularmente con Venezuela, que es indudablemente un país con el que tenemos una relación compleja y cercana. Mira, yo creo que hay que transitar de un país centralista a un país con un nuevo ordenamiento territorial. Eso es replantear los equilibrios de poderes de otra manera. Entonces, un país que sale del centralismo hacia las regiones, ¿no? Para que éstas se desarrollen armónicamente, para que éstas desaten sus potencialidades, ¿no? La promesa de la Constitución del 91, por la que algunos luchamos desde la séptima papeleta, promovimos la Asamblea Nacional Constituyente, está incumplida. No se ha honrado esa promesa constitucional, y es un país con autonomía regional, con provincias autónomas y con municipios indígenas, ¿no? Pero además, en el debate de la Asamblea Nacional Constituyente se avanzó, y ahí están las actas, los anales de la Constituyente, las gacetas de la Constituyente, para probar lo que estoy diciendo. Se avanzó en la discusión de la federalización de Colombia. Yo creo un sistema federal de gobierno, como Bélgica, Alemania, o Estados Unidos, Canadá, Argentina o Brasil. Y un sistema federal de gobierno para que entonces tengamos un Estado más cerca a la gente. Es que cuando a ti la gente te elige como alcalde, en mi caso, tienes que pedir permiso al Ministerio de Educación para nombrar un maestro, ¿no? En provisionalidad, porque finalmente los alcaldes no tenemos ya... Lo que burocratiza terriblemente también claro, los no tenemos procesos. esa facultad. Crear un centro de salud hay que pedirle permiso al Ministerio de Salud, o intervenir una vía, es el Ministerio de Transporte en vías, un puerto, hay que buscar la autorización de la ANLA y del Ministerio de Transporte igual. Es decir, todo está absolutamente centralizado. La comunidad se pronuncia frente a un ecosistema que va a ser intervenido por una decisión nacional y no le prestan atención, cuando los ecosistemas pues, están próximos a la comunidad que vive en las municipalidades. Por eso yo creo en el fortalecimiento de los municipios como unidad básica de gestión. Creo que hay que reemplazar los departamentos por estados federales. Hay que tener una figura intermedia entre el municipio y el estado federal, que son las provincias autónomas, y hay que coordinar las grandes regiones colombianas a través de regiones autónomas que tengan la responsabilidad de la planeación y de la gestión ambiental. Es decir, hay que dar roles a cada una de las entidades para que no se traslapen, ¿cierto?, sus funciones, y evidentemente al final la gente tenga el Estado lo más cerca posible en relación a lo que tiene que ver con su calidad de vida, servicio, educación, salud, medio ambiente. Te interrumpo, ¿ese traspaso se puede dar en 4 años? Ese traspaso se puede dar en 4 años siempre que desarrollemos las reformas que sienten las bases para eso. Por ejemplo, las regiones autónomas se pueden dar en 4 años, las provincias autónomas se pueden dar en 4 años. El fortalecimiento municipal, que implica volver a descentralizar radicalmente lo que se ha recentralizado, se puede dar en 4 años, inclusive reforma en el Sistema General de Participación. Lo que es más complejo es la transición al sistema federal de gobierno, porque evidentemente hay departamentos que tienen ya complejidad institucional, algunas rentas para poderlo hacer y otros no. Entonces yo daría una transición, por ejemplo, en una reforma constitucional vía el Congreso o vía una Asamblea Constituyente de 8 años, o sea, 2 periodos, en el cual los departamentos se van acogiendo, casi como una acreditación institucional de las universidades. Esto implica un proceso de ir cumpliendo requisitos para que evidentemente no demos un salto al vacío. Aquí no se trata de lanzar propuestas por lanzarlas. Nosotros creo yo que también tendríamos que convocar crear una comisión de ordenamiento territorial
y una misión inclusive internacional que nos acompañe en este proceso de transición por los países que tienen experiencia en la creación de este tipo de institucionalidad. Pero no me cabe la menor duda que esto será lo mejor para que finalmente Colombia se democratice, se desarrolle armónicamente en sus territorios, desate sus capacidades. Es que ¿cómo así que el centro nos va a determinar el modelo de desarrollo en el Caribe, en el Pacífico, en la Orinoquía, en la Amazonía, ¿cierto? En los valles interandinos? O sea, este país es mucho más allá que la burocracia centralista e insensible frente a los problemas de la mayoría de la población que vive porque o le toca o porque algunos, como yo, decidió vivir allí porque es nuestra región y nos gusta, ¿no? Y entonces, ¿es que acaso entonces tenemos que vivir en el centro, en las grandes metrópolis, para tener calidad educativa, calidad en salud, calidad en servicios, calidad de vida? No puede. Hay que modificar esta correlación centralista frente a las regiones y al territorio profundo que representa el conjunto de nuestro país. Ahora bien, Venezuela, y espero haber respondido tu pregunta en relación al tema político, ¿no? Sí. Y Venezuela, pues mi madre trabajó como empleada del servicio en Venezuela, te cuento, y muchos familiares allá en Maracaibo. Conozco la situación de Venezuela, no solo porque he ido muchas veces a Venezuela, sino porque además hemos recibido el influjo de la migración de colombos venezolanos, de venezolanos que han llegado al país nuevamente. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tener una política humanitaria migratoria en el que el gobierno nacional acompaña a las entidades territoriales, sobre todo en la zona fronteriza. Este país no estaba preparado para este proceso migratorio acompañado de ACNUR y del sistema de Naciones Unidas. Yo no creo en el intervencionismo de ningún tipo, ¿cierto? Yo no creo en los golpes de estados de caudillos de derechas o de izquierdas, jamás he creído en eso. ¿Chávez fue un golpe de estado? Bueno, Chávez dio un golpe de estado, Chávez era un caudillo de izquierda, pero sin duda alguna su modelo político respetable no lo comparto, ¿no? Yo realmente, como tampoco compartía el modelo estalinista de la burocracia soviética que a la postre sabíamos que iba a estrangular la aspiración y el ideario socialista, como a la postre lo estrangularon y al final pues ellos mismos, sin que el Estados Unidos o el sistema capitalista mundial los invadiera o nada, fue un proceso que se desgastó internamente por la falta de democracia. Yo creo que cualquier revolución tiene que tener en la base la ciudadanía. Y no me gustan los modelos autoritarios de ningún tipo, pero sí te tengo que decir que lo que menos haríamos nosotros como presidente es exhortar el intervencionismo en cualquier país. Yo soy respetuoso de la soberanía nacional, de la autodeterminación de los pueblos, y creo que cada país está en el derecho de elegir la autoridad que quiere elegir. Aquí en Colombia, a mi juicio, los colombianos se equivocaron eligiendo a Álvaro Uribe, pero pues mal haría cualquier colombiano de aceptar que desde Venezuela lanzaran, digámosle, diatribas o inclusive, como algunos han exhortado, ¿no?, eliminen físicamente al presidente, háganle un golpe de Estado, ¿no? Yo creo que eso es absolutamente absurdo. Lo que sí hay es que llamar desde nuestra condición de demócratas a que el gobierno venezolano propicie las condiciones para concertar con la oposición, que la oposición también modere pues digámosle, su reclamación, que me parece pues que es legítima, por vías, digámosle, violentas, ¿no? Es decir, yo pienso que la polarización en la política es lo que más daño le hace a cualquier democracia. Y yo pues saludo los esfuerzos que ha habido en el caso del gobierno venezolano por encontrar unos puntos de contacto con la oposición. Yo creo que esto es fundamental. Pero sí te tengo que también ser muy claro, con todo y que respeto la autonomía, la autodeterminación de los pueblos, la soberanía nacional, para mí Venezuela no es fuente de inspiración en el modelo de desarrollo que tenemos que abordar en Colombia. Si tú me lo preguntas, yo te diría... Pues, no es la pregunta, pero tú la respondes. Bueno, si me preguntas qué modelo
Nos gustaría... Creo que el modelo que mostraste claramente no es el modelo venezolano. Sí, me gusta más el de los países nórdicos. Claro, hablaste de Singapur, hablaste de los Sí, nórdicos. Singapur y Corea del Sur no son buenos modelos en términos de democracia política, realmente han tenido gobiernos corruptos y autoritarios, ¿cierto? Pero gobiernos que le apostaron a educación, ciencia y tecnología y como una apuesta no solamente de inclusión social, sino una apuesta productiva. Y precisamente eso son economías del conocimiento esencialmente. Pero me gusta, en términos de índice de desarrollo humano, lo que hicieron los países nórdicos. Estuvieron orientados por gobiernos socialdemócratas durante mucho tiempo y son sociedades que adelantaron unas reformas agrarias muy importantes. Eran economías rurales y finalmente pues se industrializaron e incorporaron ciencia y tecnología, educación, así con utilización intensiva del conocimiento para la inclusión social y para la apuesta productiva. Y bueno, vemos que hay un sistema de salud que es público, un sistema de educación que es público, sistemas de transporte que son públicos, bibliotecas, ofertas culturales que son de naturaleza pública, y hay un Estado que incentiva a la empresa privada, y una empresa privada que tiene corresponsabilidad con la sociedad a través de una alta carga de tributación para hacer redistribución social. Hay democracia, hay convivencia, y los mayores índices de desarrollo humano los tienen allí. Billy o Las Palmes, por ejemplo, fue un gran inspirador de ese salto extraordinario que dieron los países nórdicos. Eran economías bastante agrarias y pobres en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y bueno, hoy son países del primer mundo, de manera que sí hay donde tener un referente de cómo hacer las cosas, pero con Venezuela a trabajar en colaboración en distintos temas, porque evidentemente en la medida en que Venezuela esté mejor, la economía colombiana también estará mejor, porque es el principal destino de exportación de buena parte de nuestros productos, o en una época lo fue. Y yo creo que este proceso migratorio coyuntural al final no es malo, porque aunque no hay cama para tanta gente, la verdad, siempre un migrante viene buscando mejor vida y se dedica a trabajar y a producir. A veces con mucho más ahínco y entrega que los propios nacionales. Mire, mi abuelo era palestino, mi abuelo vino a trabajar acá y como muchas personas que llegaron, migrantes de otros países, y se comprometieron con... Mira al nieto. Con generar economías. Entonces yo creo que hay que desprevenir también a muchos colombianos que tienen prevención frente a los venezolanos que están llegando. Pues la verdad es que los venezolanos que están llegando a la mayoría de las ciudades colombianas son los venezolanos con menos ingresos, porque muchos venezolanos con ingresos se fueron de Venezuela y se fueron a Estados Unidos, a otros países. A Bogotá han llegado algunos con ingresos medios, pero en las zonas fronterizos con bajos ingresos, pero muchos tienen calificación y tienen, digámosle, competencias que pueden ser de gran utilidad si el país desarrolla una política, por ejemplo, de desarrollo industrial en las zonas fronterizas con incentivos para que efectivamente, poniéndose de acuerdo inclusive en medio de las dificultades que tenemos con el gobierno venezolano, porque esto nos puede generar, sin duda alguna, unas nuevas oportunidades. Siempre hay que ver detrás de un problema oportunidades pues, que se pueden encontrar. Quiero resaltar algunos aspectos de tu biografía. Cuando uno lee que naciste en Aracataca, que estudiaste Derecho en la Universidad Nacional, no deja uno de pensar en García Márquez, porque es claramente la ruta de él. ¿Cómo ha sido también tu relación con el Nobel, digamos, con su obra, y ya póstumo? Bueno, hay más coincidencias, fíjate, porque la familia de García Márquez es guajira una parte, y otra de allí, de Aracataca, magdalenense, y es exactamente la misma estructura familiar mía. La mayoría de familia mía, de parte de padre, es guajira, y la de madre materna es de Aracataca. Y claro, esto le da a uno lo que García Márquez tuvo, ¿no? Mucha oralidad en su entorno de crianza, ¿no? Entonces, la sociedad guajira es una sociedad muy oral. Básicamente toda su tradición ha sido tradición oral. Recuerda la cultura de los guayús y los palabreros, y ahí hay pues un mestizaje profundo, muy fuerte en la Guajira. Yo me acerqué a las primeras obras de literatura, curiosamente a las que me acerqué fue a García Márquez, bueno, además de las de carácter escolar que siempre uno lee, porque mi papá es guajiro, profesor, él vivía aquí en Bogotá, me trajo a vivir una época, por allá de 10 años, 2 años estuve con él aquí, y me dijo, léete estos libros de tu paisano, a esa edad.
pues yo no sabía quién era mi paisano y bueno, empecé a descubrir a García Márquez en los primeros libros que le empecé a leer, cuentos, especialmente cuentos, y después ya, obviamente, libritos un poquito más densos, como Ojos de Perro Azul, como El Coronel no tiene que le escriba, ya poco a poco. Entonces, La mala hora, La hojarasca, hasta que finalmente me llené de valor para leer Cien años de soledad, porque es un libro mucho más grueso, ¿no? Y uno siempre de pelado, pues le huía a la lectura densa. Y evidentemente ahí fui descubriendo, maravillado, la realidad y la ficción, y no sabía uno cómo era como la diferencia entre realidad y ficción, de manera que cuando niño yo buscaba en los cantos rodados inmensos de los ríos, de la sierra, esos huevos de dinosaurio que narraba García Márquez, que parecían las grandes piedras que habían allí. La abuela de mi madre le cosía a la mamá de García Márquez, le hacía vestidos. Mi abuelo era palestino y tuvo que ver con la calle de los turcos, que también ahí está relatada. La famosa calle de los turcos. Ajá. Ya él después se fue para Orihueca y Guacamayal, que son otros municipios, corregimientos, pues cercanos ahí a Aracataca, pero de la zona también. Pues yo no viví mucho tiempo en Aracataca, es la verdad, casi de 2 años me sacaron de allí. Es casi como García Márquez, otra coincidencia con García Márquez. Sí, ya me llevó, fue a la capital, a Santa Marta, pero siempre he estado como conectado a la obra de García Márquez, además porque tuve mucha simpatía por la posición consecuente que García Márquez tuvo también en la época difícil que tuvo el país del Estatuto de Seguridad, cuando Turbay Ayala fue editor de una revista alternativa, entonces mi padre tenía también cantidad de revistas de estas, yo me la pasaba en mis tiempos de enclaustramiento aquí en Bogotá, cuando te digo de esta época que estudié antes de regresarme otra vez a Santa Marta, entonces para mí fue extraordinario y siempre ha sido fuente de inspiración digámosle, la visión y la cosmovisión de García Márquez y de todos sus personajes como Melquiades o Aureliano Buendía, porque finalmente cada uno de ellos es un poco descubrirnos nosotros mismos, ¿no? De manera que mi capacidad, creo yo, inagotable de soñar, a veces un poco utópico, por eso creo que un periodista el otro día me dijo, usted es un utópico o iluso, medírsele a Gustavo Petro y tratar de ganarle a Petro, que lleva tantos años en la política. Otro por ahí, un columnista el otro día también me dijo que yo era un pony compitiendo contra un cemental. Y otro caricaturista me puso Anónimo al cubo para tratar de decir pues que mi característica principal era ser desconocido. Pero sí, yo soy como la mayoría de los anónimos de Colombia y finalmente lleno, eso sí, cargados de como toda esa cosmovisión caribe, ¿no? Claro. Que le gusta el vallenato, que nos gusta la comida nuestra, por eso yo estoy tan conectado con mi territorio ancestral, ¿no? Y es difícil que me vea por fuera de él y por eso, siempre que he salido, he regresado y es como un eterno retorno, ¿no? Quiero, pues ya se nos agota el tiempo, igual quiero resaltar algo que es lo que más me llamó la atención de tu biografía. La silla vacía hace un pequeño perfil y te dedica un párrafo que quiero leer tal cual ellos lo escriben. Dice, su gestión fue aplaudida cuando fuiste rector de la Universidad del Magdalena. Su gestión fue aplaudida luego de que logró transformar la universidad, que estaba entre las más ineficientes, en una de las mejores del país, como se lo reconoció el Ministerio de Educación en el año 2000, cuando fue reelegido para ser rector por 4 años más. Logró superar un déficit de más de 30.000 millones y aumentó el presupuesto de 6.000 a 40.000 millones. Implementó becas, aumentó el número de estudiantes de 2.000 a 9.000 y abrió casi 20 programas de pregrado. Creo que tú puedes cerrar un poco esta entrevista reflexionando sobre el papel de la educación. Creo que tienes un aporte concreto al país en ese fueron casi 10 años, Diego, de trabajo al frente de la Universidad del Magdalena. Llegué por unos pocos meses y ahí estuve por casi 10 años, respaldado por la comunidad académica, lo que me permitió también conocer la academia colombiana de manera mucho más intensa. Fui presidente de la Asociación Colombiana de Universidades de ASCUN, vicepresidente del Fondo de Desarrollo para la Educación Superior, FODESEP, y una serie de agremiaciones de carácter regional en materia de educación superior. Perdón.
los desafíos que me encontré en la Universidad Magdalena creo que siguen siendo los desafíos vigentes para la Universidad Pública Colombiana. Problemas de financiamiento muy fuertes, el déficit con el que me correspondió asumir la rectoría, pues no habían sido otros rectores capaces de resolverlo. Yo llegué por sustracción de materia después que había intentado varios resolverlo. Y no solo saneamos la finanza, sino logramos también gestionar una estampilla para poder financiar investigación y el proceso de relevo generacional y la inversión en infraestructura. Desarrollamos un campus que se sale del estereotipo de los campus universitarios de carácter público. Hicimos un campus con altos estándares de calidad para que finalmente los estudiantes y los docentes quisieran permanecer la mayor cantidad de tiempo en él, ¿no? Creamos microclimas, los climatizamos los edificios, bueno, y construimos la infraestructura para poder tener las ofertas bibliográficas en biblioteca, en laboratorios, ¿no? Pero también las áreas de bienestar que tienen que ser también objeto de mucha preocupación en una universidad. Pero con la limitación en las fuentes de financiación se va deteriorando la infraestructura como ha pasado en la Universidad Nacional. Yo pienso que esto es un tema de altísima importancia. Igualmente fortalecimos el sistema de investigación y creamos grupos categorizados en A, B y C que la universidad nunca había tenido. Claro, todo eso era investigación promisoria, pero bueno, al final ha venido produciendo resultados muy importantes. Creamos una oferta producto de estudiar las demandas del entorno y las aspiraciones de la juventud, y estas ofertas fueron en el área de humanidades, antropología, por ejemplo, o derecho, y en las áreas de las ciencias de la salud, medicina, ontología, psicología, enfermería, o en las áreas empresariales como negocios internacionales bilingües, o en las áreas de las ingenierías como ingeniería electrónica, como ingeniería de las telecomunicaciones. Bueno, en fin, lo que buscamos era que efectivamente la universidad tuviese las ofertas adecuadas, pero también los sistemas de admisión rigurosos para que la calidad fuera un factor determinante, no el clientelismo en el que están a veces mediadas ciertas universidades regionales porque los políticos presionan por cupos. Un sistema también de equidad para cupos para estudiantes de estrato 1 y 2, desplazados, víctimas, afro, indígenas, madres cabeza de hogar. Una universidad inclusiva. Deportistas, artistas, una universidad inclusiva, así es. Y luego todo un proceso de formación en maestrías y doctorados. Llevamos maestrías, convocamos a la Nacional que nos ofreció varias maestrías y otras universidades públicas y privadas para calificar a docentes nuestros que solamente tenían especialización y que lograron maestrías y luego dar un salto a doctorado. Igualmente, creamos un programa de relevo generacional con los estudiantes más aventajados para que estos pudieran hacer esas maestrías o luego aplicar a convenios internacionales e ir a hacer doctorado. Vinculamos a la universidad las primeras redes de doctorado y creamos nuestras maestrías propias. Yo creo que en Colombia no solamente hay que crear educación pública gratuita en todos los niveles y particularmente en la educación superior para facilitar el acceso, sino además sostenimiento. Creamos programas de alimentación en ese tiempo, de refrigerios y almuerzos, y hasta entregué bicicletas para que se transportaran con el propósito de que no fueran a desertar o por transporte o por alimentación o por pensión. En Colombia hay que crear un gran fondo de sostenimiento para los estudiantes que obviamente no tienen cómo permanecer a pesar de que logran el cupo, porque hay una deserción de alrededor del 200.000 jóvenes al año. A la postre es más del 70% en una corte de 5 años los que desertan, y en Colombia el 50% no va a la universidad. Luego las decisiones tienen que ser universidad pública gratuita para no tener barreras de entrada y permanencia con programas de sostenimiento. Pero también hay que financiar maestrías y doctorados en las áreas de ciencia, ingenierías y salud, porque esto es lo que va a permitir que efectivamente tengamos un alto nivel de conocimiento intensivo que pueda dar el salto de ese conocimiento vía conocimiento de investigación básica, que se traduce luego en investigación aplicada y se convierte en ciencia y tecnología que impacta el sistema productivo, el aparato productivo. De manera que ahí hay un gran desafío. El conocimiento que yo tengo
del sistema educativo colombiano, de la Universidad Pública Colombiana, de la Universidad Colombiana y del sistema de ciencia y tecnología, obviamente lo voy a poner al servicio del país en la posibilidad que los colombianos no deben de ganar esta consulta e ir a la presidencia de la República, porque evidentemente creo que el gran desafío que tiene nuestro país es ver cómo articula la academia, cómo articula el conocimiento de las universidades al desarrollo nacional. Mira que nosotros desde la universidad hicimos un plan estratégico denominado Santa Marta 2025. Yo traje a la gente del País Vasco a que nos asesorara metodológicamente y le hicimos una propuesta a Santa Marta y al Magdalena en términos de planeación de su desarrollo económico, social, ambiental e institucional. Ese plan fue el que provocó prácticamente que me sacaran a mí atropelladamente de la universidad, porque la clase política se asustó ya no solamente de la transformación de la universidad, sino que dijo, este carajo se nos está viniendo ya con una propuesta política desde la universidad para planear el desarrollo del territorio, porque todos los políticos lo que quieren es tener el control de los recursos y del destino de la gente y ni siquiera planean. 15 años después eras alcalde de Santa Marta. Claro, 10 años de rector, 5 años injustamente privado de la libertad, defendiendo la universidad y su autonomía. Se prueba mi inocencia y salimos con un movimiento ciudadano, con Fuerza Ciudadana, y llegamos a la alcaldía. Y este proceso ha continuado. Ahora, ese plan que pensamos y soñamos en la universidad se está implementando en la ciudad y se llama ya no Santa Marta 2025, porque en el 2025 cumplimos 500 años siendo la ciudad más antigua de Sudamérica. Ahora se llama Santa Marta 500 años. Y entonces grandes proyectos que se han venido ejecutando en Santa Marta, como los Juegos Bolivarianos, el aeropuerto, la solución del agua, ¿cierto? La red de equipamientos públicos de recreación, como parques, bueno, en fin, todas las apuestas que hemos venido, la nueva universidad distrital o politécnica distrital, son apuestas en la dirección de este plan estratégico que esperamos se termina de ejecutar en el 2025. Yo creo en planes estratégicos para Colombia en las que las universidades de orden nacional estén acompañando. Creo que deben haber planes estratégicos para las regiones y para las municipalidades, de manera que las universidades, dependiendo su desarrollo institucional y sus capacidades, podrían acompañar en esos 3 niveles. Aquí hay un gran desafío y es cómo lograr volcar el conocimiento para que este se vuelva un detonante de oportunidades para el país entero. Por eso tiene que llegar a la presidencia de la República una persona que comprenda de la realidad de las regiones y comprenda del papel y la potencialidad que tiene la educación y la educación superior y la ciencia y tecnología para permitir que nosotros demos un salto en cada una de las dimensiones, tanto económicas, sociales, culturales, ambientales e institucionales que estamos en mora de dar para ponernos a tono con el siglo XXI que ya va avanzando y aún tenemos problemas no resueltos que son propios de una economía y de una estructura social del siglo XIX. Carlos Caicedo, muchas gracias por esta entrevista, mucha suerte en la consulta y mucha suerte en las elecciones. Te invito a cerrarla enviando un mensaje, despidiéndote y claro, invitando a lo que quieras. Muchas gracias, Diego. Pues bueno, invito a todos los televidentes de Contravía a que nos apoyen este 11 de marzo, votando por la consulta de la esperanza, por la consulta del cambio, por la consulta naranja, que es finalmente el color de estos nuevos movimientos ciudadanos como Fuerza Ciudadana. Nosotros representamos la renovación de la política ciudadana, la política alternativa puesta al servicio de las mayorías y somos una voz de las regiones para que efectivamente un país de regiones, se piense dándole inclusión a todos los territorios y a todas las poblaciones que están asentadas en las regiones, como los afros, los indígenas, los campesinos, la gente que vive trabajando en la informalidad, bueno, los diversos territorios de nuestro país, de nuestra patria hermosa. El 11 de marzo hay una cita con el cambio. Estoy en la consulta Inclusión Social para la Paz y los invito a votar por esta alternativa, además de cambios positivos, por esta alternativa para transformar nuestro país de manera dialogada, unitaria, concertada, de suerte pues que los cambios puedan fluir en estos 4 años como necesitamos que fluyan y efectivamente tengamos entonces oportunidades para las mayorías y al final el Estado pueda contribuir con lo que es su deber,
propiciar oportunidades en pos de la felicidad de cada uno, la realización de las metas y sueños que cada uno se plantea desde su época de niño y que esperamos pueda materializarla, llegando pues a la madurez y no sintiendo como hoy día que el Estado discurre o va por una ruta, y la institucionalidad y los recursos, y la gente va por otra. Hay que tratar de encontrar Estado con comunidad, Estado con ciudadanía, para que efectivamente podamos tener un país con prosperidad y con oportunidades para todos. Muchas Así gracias. que el 11 de marzo, voten por Carlos Caicedo. Gracias a todos y a todas por estar conectadas con Contravía. Nos vemos en otro capítulo. Hasta la vista. Muchas gracias.